UATV presenta. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión especial a través de la señal de UATV, Luz que transforma tus sentidos, por medio del 106 de Gigacable, el 23 de Ultravisión y en TV Online a través de tv.ua.mx. En esta ocasión transmitimos en vivo completamente desde el Salón Universitario de Usos Múltiples de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para traerles la conferencia magna del Premio Nobel de Química Mexicano de 1995, Mario Molina. Él es pionero de la investigación de la química atmosférica y además el coautor de un artículo que predijo el adelgazamiento de la de la capa de ozono por efecto de los gases de efecto invernadero. Y bueno, en esta ocasión estamos presenciando el arribo del rector de la máxima casa de estudios, Mario Andrade Cervantes, además del conferencista. Él también forma parte de los 21 científicos del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama y además, bueno, pues él es asesor en múltiples gobiernos y en múltiples instituciones para la energía sustentable y las investigaciones del calentamiento global. En esta ocasión, el tema que nos trae la conferencia es calentamiento global y desarrollo sustentable para todos los estudiantes. Así que en este momento nos enlazamos completamente en vivo. Muchísimas gracias. Justamente acabamos de presenciar un minuto de silencio por los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, así que todos en solidaridad con ellos y con sus familias presenciamos este minuto de silencio. A continuación vamos a presenciar, como les decía, esta magna conferencia donde hablará de desarrollo sustentable, ya que él es especializado en el desarrollo urbano con el fin de que las ciudades recuperen la calidad del aire. Además, sean resilientes a las consecuencias del cambio climático, tales como los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Así que es una gran oportunidad para todos los estudiantes y para todo el público en general, ya que es la entrada libre para presenciar los estudios de este gran químico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de luchar constantemente con como podemos ver, está a punto de comenzar esta conferencia. Pues vamos con la transmisión de este evento, sin más ni más, esperemos que nos acompañen. Agradecemos también la presencia esta mañana del contador público Guillermo Armando Pérez Hernández, presidente de la Honorable Junta de Gobierno de esta universidad. Se encuentra también con nosotros el doctor Francisco Javier Avelar González, secretario general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Agradecemos también la presencia de las autoridades universitarias que nos acompañan, como son integrantes del Consejo Universitario, integrantes de la Honorable Junta de Gobierno, la Comisión Ejecutiva Universitaria, exrectores de nuestra institución que nos acompañan, Comité de la Asociación de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como el Comité de la Federación de Estudiantes de esta universidad y el Comité del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecemos también la presencia de instituciones de educación superior en el Estado, por supuesto la presencia de alumnos y maestros de esta institución. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Enseguida les invito a que escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del maestro en Administración Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muy buenos días. Para un servidor es un honor saludar al doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química y un gran investigador del cambio climático. Doctor, es un gusto darle la bienvenida a su casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Saludo con respeto al contador público certificado Guillermo Armando Pérez Hernández, presidente de la Honorable Junta de Gobierno de nuestra institución, a nuestros exrectores, a los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno, del Honorable Consejo Universitario, de la Comisión Ejecutiva Universitaria y las comisiones ejecutivas de los centros académicos de nuestra universidad. De igual forma, saludo a nuestros invitados especiales, a los integrantes de la Asociación de Catedráticos e Investigadores, del Sindicato de Trabajadores y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que nos acompañan. Estimados docentes, administrativos, apreciados alumnos de nuestra casa de estudios, sean todos bienvenidos. Queridos compañeros universitarios, amigas y amigos de la universidad, este día los universitarios nos sentimos muy honrados de contar con la presencia del doctor Mario Molina, un mexicano que ha destacado a nivel mundial en el ámbito académico y científico. Un mexicano que ha recibido reconocimientos tan importantes como el Premio Nobel de Química en 1995, gracias a su investigación sobre el desgaste que sufre la capa de ozono de la atmósfera. Sin duda alguna, sus aportaciones en el campo de la ciencia han sido fundamentales para la vida de todas las especies, pues nos ha permitido conocer el daño que le ocasionamos a la naturaleza, sus repercusiones, y nos han exigido un cambio en forma de vida de los seres humanos. Por eso quiero compartir con el doctor Mario Molina la admiración que los universitarios sentimos por su trabajo. Sabemos que ha enfrentado una intensa lucha para cambiar los paradigmas de la sociedad y que con su trabajo busca crear conciencia sobre las consecuencias que tienen las actividades humanas
en el medio ambiente. También quiero decirle que esa lucha que inició hace unos años ha rendido buenos frutos, que los universitarios nos sentimos comprometidos con el medio ambiente y que nos hemos unido a su causa. Por esos motivos, en nuestra universidad realizamos diversas acciones encaminadas a contrarrestar los efectos del cambio climático, y nuestros investigadores trabajan para enfrentar esta problemática. Además, nuestros alumnos enriquecen su formación académica a través de varios programas de educación ambiental. Doctor Mario Molina, los universitarios somos conscientes de que solo trabajando en unidad podremos obtener resultados satisfactorios. Por lo tanto, invito a los investigadores, docentes, administrativos y alumnos de nuestra casa de estudios a continuar trabajando con determinación. Sabemos que son muchas las aportaciones que podemos hacer desde lo individual para lograr un objetivo común, y que con las acciones que realiza cada uno de nosotros estamos sumando desde lo local para preservar la naturaleza a nivel global. Muchas gracias y sea usted bienvenido a su universidad. Gracias al maestro Andrade Cervantes por su mensaje. Mario Molina nació en la Ciudad de México en 1943 y es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, y recibió un doctorado en físico-química de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Es un pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Fue coautor, junto con F. S. Rowland, en 1974, del artículo original prediciendo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos, que le mereció el Premio Nobel de Química. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. El profesor Molina y su grupo de investigación publicaron una serie de artículos entre 1976 y 1986 que identificaron las propiedades químicas de compuestos que juegan un papel esencial en la descomposición del ozono de la estratosfera. Subsecuentemente, demostraron en el laboratorio la existencia de una nueva clase de reacciones químicas que ocurren en la superficie de partículas de hielo, incluyendo aquellas que están presentes en la atmósfera. También propusieron y demostraron en el laboratorio una nueva secuencia de reacciones catalíticas que explican la mayor parte de la destrucción del ozono en la estratosfera polar. Fue profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en el periodo 1989-2004. Profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1967 y 1968. De la Universidad de California, Irvine, entre 1975 y 1979, y del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de California, Caltech, en el periodo 1982 a 1989. El profesor Molina es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, y desde abril de 2011 es uno de los 21 científicos que forman parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama.
Igualmente, es miembro distinguido de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia de Ingeniería, entre otras. Por su labor y contribución a la ciencia, ha recibido numerosos galardones, incluyendo más de 30 doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología en 1983, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999, el Premio Nobel de Química en 1995, y es el primer mexicano en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Actualmente, el profesor Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego, donde forma parte del Departamento de Química y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía, una de las instituciones líderes en la investigación de los fenómenos asociados al cambio climático. En México preside desde 2005 un centro de investigación y promoción de políticas públicas que lleva su nombre, donde realiza estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, particularmente en los campos de cambio climático y de calidad del aire. Recientemente, el doctor Molina ha enfocado gran parte de su labor a la política de la ciencia conectada con el creciente problema del cambio climático e impulsando acciones globales a favor del desarrollo sustentable a la par de un desarrollo económico y vigoroso. Demos la bienvenida al doctor Mario Molina. Si no se pudo, no importa, ¿eh? Pero me checa. Muy bien. Pues muy buenos días a todos ustedes. Pues primero que nada quiero agradecerle a la Universidad Autónoma de Aguascalientes esta invitación y darme la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Realmente pues la hospitalidad con que me han recibido ha sido excelente, así es que pues estoy muy agradecido. Iba a tener una presentación, perfecto, que no estoy seguro que se pueda hacer, entonces por lo menos la voy a ver yo para ver de qué les platico. Así es que denme un segundo para prender mi computadora. Y no hay problema, si no se puede ver en la pantalla, yo de alguna manera se las voy a poder explicar. Ya no me tardo, ahí ya está. Listo. Bien, pues de lo que quiero hablar esta mañana es de un problema ambiental, un problema que tiene que ver con sustentabilidad. Es evidente pues que la sociedad le importa y le interesa tener un desarrollo sustentable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un desarrollo económico, un desarrollo que implica pues una mejora en nuestra calidad de vida, pero pues la calidad de vida en principio de toda la población del planeta, incluyendo pues las clases que tienen pocos recursos. Y si ese desarrollo no es sustentable, lo que podríamos estar haciendo es gastarnos recursos naturales que son limitados, y con eso estaríamos afectando pues la calidad de vida de generaciones futuras y de muchos de ustedes, jóvenes, ¿no? El ejemplo más sencillo, pues que todos entendemos con mucha facilidad, pues es un recurso natural, pues la pesca, los peces, los océanos, es un recurso limitado
que está siendo sobreexplotado. Una buena parte de las grandes pesquerías de todo el planeta ya está muy sobreexplotada. Si continuáramos así, pues en un momento dado ya no habría posibilidad de seguir pescando, pues para proveer de alimentos a generaciones futuras. Pero por fortuna también es un ejemplo que en algunos sitios lo que se ha podido hacer es un desarrollo sustentable, es decir, se ponen de acuerdo las compañías pesqueras, los gobiernos, y se limita a ciertas épocas del año o a ciertas cantidades la pesca. ¿Para qué? Pues para que pueda seguir existiendo. Entonces es un ejemplo sencillísimo, evidente, pero sí es un ejemplo en que tenemos ya un problema muy serio en nuestro planeta. Hay muchos otros. Ese es un problema, digamos, global. Hay otros problemas ambientales, muchos otros que nos preocupan. Quizá la mayoría son problemas regionales o locales, que estamos contaminando pues el agua que necesitamos para sobrevivir, para beber o para regar, o que estamos contaminando los suelos, etcétera, ¿no? Que son problemas que muchas veces podemos resolver a nivel local, pero tenemos también una serie de problemas globales, problemas de todo el planeta, y eso es uno de esos problemas, es el que voy a hablar, el del cambio climático, que es posiblemente el problema más serio que ha enfrentado la humanidad y que claramente el problema ambiental más preocupante que tenemos hoy en día. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a hablar de varios mitos que existen con respecto al problema del cambio climático. El primer mito es que realmente no está muy bien entendido por los científicos a qué se debe o qué es lo que está pasando, y que algunos científicos piensan que es un problema serio, pero muchos otros piensan, no es cosa tan preocupante, quizá las generaciones futuras se podrían preocupar de eso. ¿Por qué es un mito? Pues porque resulta que hay un consenso extraordinario en la comunidad científica de expertos. Ha habido encuestas muy claras que se han publicado. Una de las encuestas, por ejemplo, tiene como resultado, analizando artículos en la literatura, que más del 97% de los expertos expresan con toda claridad que el cambio climático es un problema, no solamente es un problema serio, es un problema que ya tenemos, ya se nos vino encima, y que además con gran probabilidad está causado por actividades de la sociedad. Entonces eso de que no se conozca bien es un mito. Pero ¿de dónde sale ese mito? Bueno, resulta que pues hay la amenaza para ciertos grupos de interés que para resolver este problema de origen humano, pues hay que tomar ciertas medidas que pueden afectar a esos grupos. Y lo que han hecho algunos de estos grupos son campañas de relaciones públicas muy bien financiadas, con muchos millones de dólares, sobre todo en Estados Unidos, pero también se han traducido en Europa y algo nos llega a México. Campañas que han tenido como objetivo precisamente el fomentar ese mito con los medios, de que hay dos lados de la moneda. Unos científicos piensan que sí, pero otros piensan que no. Pues no es cierto. Pero las encuestas también de la población pues demuestran claramente en Estados Unidos, por ejemplo, pues que sí, que más o menos la mitad de la gente pues no lo toma muy en serio porque piensa que la parte científica todavía es cuestionable. Y esto claramente se ve en los medios. Estas campañas han tenido un impacto muy claro, porque si mide uno, por ejemplo, también, no solamente es opinión, sino que puede hacer uno mediciones en la televisión en Estados Unidos, el tipo de cuando se trata este tema, de que se apuntan los dos lados de la moneda, pues más de la mitad de los programas donde se habla de esto, pues sí, lo ponen en duda, ¿no? Muy en contraste con lo que piensan los científicos. Y nada más para aclarar esto, está muy bien documentado de dónde salen estas campañas de relaciones públicas, y resulta que han sido controladas en buena parte por expertos que también hicieron lo mismo con el tabaquismo. Como saben ustedes, pues hoy en día ya está mucho más controlado,
pero hubo un retraso de más de una década, 1 o 2 décadas en los gobiernos, pues de muchos, prácticamente la mayor parte de los países del planeta, en empezar a alertar a la sociedad del problema del tabaquismo, del problema de fumar. Y ese atraso se debió a una campaña de relaciones públicas que por las mismas personas, o sea, son expertos en cómo comunicarle a los medios pues cosas que en realidad son falsas. En fin, ese es el primer mito. Pero lo que quiero hacer, aunque en esta plática estoy sobre todo hablando de política de la ciencia, cuál es el problema, cómo se puede resolver, etcétera. Eso es lo que voy a hacer en unos minutos. Pero voy a empezar hablando un poquito más de lo que me refiero como este mito. ¿Cuál es el consenso de la comunidad científica? Y para eso voy a repasar la ciencia del cambio climático muy brevemente. Muchos de ustedes estudiantes posiblemente ya lo conozcan y lo entiendan muy bien, pero déjenme repasarlo de todas maneras. La primera pregunta tiene que ver con el clima natural. Pasamos después a cómo lo está afectando las actividades de la sociedad. Y la pregunta es cómo funciona el clima del planeta. ¿Por qué tenemos la temperatura que tenemos? Pues que fue lo que ha hecho posible la evolución de la vida, entre otras cosas, ¿no? Pues todos sabemos que lo que pasa es que nuestro planeta recibe energía del Sol. Eso es lo que nos calienta, ¿no? Pero está en lo que llamamos un equilibrio térmico. A lo mejor algunos de ustedes han tomado clases de termodinámica y entonces estas cosas las van a entender mejor, pero no se preocupen sino. ¿Qué es el equilibrio térmico? O sea, el concepto es muy sencillo. Todos ustedes conocen pues calentadores que podemos comprar en las tiendas. Cuando hace frío los prendemos y los que son de infrarrojo, lo que hacen al conectarlos y ponerles energía eléctrica, pues tienen un filamento que se pone al rojo vivo y eso nos calienta, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Cuando está apagado, pues el filamento está frío, lo podemos hasta tocar y poco a poco se empieza a calentar cuando le ponemos energía, pero no se calienta indefinidamente, pues si no se fundiría el filamento. Se calienta nada más hasta que esté al rojo vivo, le podemos variar la intensidad y llega un momento en que ya no cambia su temperatura. ¿Qué pasó? Pues que la cantidad de energía que recibe de la pared en forma de electricidad es igual a la cantidad de energía que pierde, que es el calor que necesitamos para calentar. Entonces, llega un momento, por eso le llamamos equilibrio, en que la temperatura ya no cambia. ¿De acuerdo? Es más, si le bajamos un poco a la intensidad del calentador, ese rojo vivo lo empezamos a dejar de ver y aunque ya no veamos ningún color en el filamento, si todavía está prendido, si acercamos la mano sentimos calor. ¿Por qué? Porque se está emitiendo radiación infrarroja. Cuando está el rojo vivo emite luz. De la misma manera que un foco incandescente, pues está todavía a mayor temperatura, pero tampoco después de unos segundos, cuando mucho, alcanza una temperatura constante el foco incandescente y ya no sigue aumentando su temperatura. Pues todo esto es evidente, ¿no? Bueno, así funciona el planeta. Desde hace millones de años la cantidad de energía que recibimos del Sol es la misma que la cantidad de energía que pierde el planeta. Si no, pues seguiría aumentando la temperatura, pero ya no, en promedio no ha variado en millones de años. Hay detalles de las épocas geológicas muy bien entendidos por qué sube y baja la temperatura, pero eso se explica, entre otras cosas, por la presencia de la atmósfera. Pero antes de eso, la ciencia, ya desde principios del siglo pasado, muy bien establecido está cómo funciona ese equilibrio térmico y se puede calcular con mucha precisión cuál debe ser la temperatura de un objeto, ya sea en el laboratorio o en el espacio, como un planeta, sabiendo cuánta energía recibe. Podemos medir la energía que nos llega del Sol y podemos calcular la temperatura promedio de la superficie del planeta. Nada más por curiosidad, déjenme hablar medio minuto de cómo se hace ese cálculo. Resulta que la ciencia, la ecuación con que se hace ese cálculo, realmente se descubrió en 1900, fue a principios del siglo pasado. Y a lo mejor muchos de ustedes saben el nombre de esa ecuación o el nombre del científico.
no sé si se acuerden, pero es un señor que se llamaba Max Planck. Fue nada menos la misma ecuación con la que se descubrió la mecánica cuántica. Por fortuna no necesitamos mecánica cuántica para el problema del cambio climático, pero como saben ustedes, la mecánica cuántica es parte de la ciencia moderna, fue revolucionaria en su época, pero hoy en día pues el hecho de que tengamos teléfonos celulares, ciencia del estado sólido, la biología molecular, la química, etcétera, todo está completamente dominado a nivel molecular por la mecánica cuántica. O sea, el avance enorme de la ciencia que hemos tenido pues, se debe en buena parte a eso que superó pues, las leyes de Newton. Pues da la casualidad que es la misma ecuación con la que se descubrió la mecánica cuántica la que nos puede decir cuál debería ser la temperatura de nuestro planeta. Y si hacemos el cálculo muy sencillo, resulta que la temperatura promedio que calculamos conociendo cuánta energía nos llega del Sol es menos 18 grados centígrados, grados Celsius. Ah, caray, algo anda mal, pero no es la ecuación, porque si fuera menos 18, pues no estarían ustedes aquí, no habría evolucionado la vida porque los océanos estarían congelados a menos 18 grados en promedio. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que nuestro planeta tiene una atmósfera y la atmósfera lo que hace es cambiar esa situación y esa temperatura, menos 18 es correcta, pero no es la de la superficie donde estamos todos en este momento, sino es a cierta altura en la atmósfera. ¿Por qué? Porque resulta que la atmósfera es transparente a la luz visible, a la energía que nos llega del Sol, sabiendo que más o menos una tercera parte de esa energía que viene del Sol se refleja al espacio por las nubes y por la nieve, etcétera. Pero las 2/3 partes, como la atmósfera es transparente, calientan a la superficie, ¿de acuerdo? Pero el planeta pierde energía en forma de radiación infrarroja, como el calentador que le estaba describiendo antes, y la atmósfera no es transparente en el infrarrojo, absorbe una fracción de esa energía que emite la superficie y por eso el resultado neto es que funciona la atmósfera como una manta que cubre a todo el planeta y que cambia esa temperatura de menos 18 a más 15 grados centígrados. Y por eso estamos aquí, más 15 es mucho más agradable que menos 18. Ahora esa manta es muy delgada, la atmósfera es como la cáscara de una manzana, muy delgadita, pero distribuye la energía pues de esa manera. Pero un punto más para acabar, todo esto es ciencia muy bien establecida, ciencia que no es cuestionable, pero de la atmósfera en estado natural. Otra propiedad interesante, pues como saben ustedes, el 99% de la atmósfera, los químicos lo saben, es nitrógeno y oxígeno. Y esos gases son transparentes también a la radiación infrarroja, no solo a la luz del Sol. Entonces, ¿cómo se calienta? Bueno, vamos a ver ese 1% que queda. La mayor parte de ese 1% es argón, un gas noble, que también es transparente. Entonces resulta que hay una pequeña cantidad, menos de la cuarta parte del 1%, que no es transparente. Y eso es lo que causa el efecto invernadero. ¿Qué es esa pequeña cantidad? Pues es en su mayor parte vapor de agua y otra pequeña parte es dióxido de carbono y otros gases. El vapor de agua absorbe más o menos las 3/4 partes de esa radiación emitida por la superficie y la otra 1/4 parte es la que absorbe el dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que calienta al planeta. Vamos a imaginarnos por un momento que le quitamos el dióxido de carbono a la atmósfera, quitamos la 1/4 parte de esa capa que nos está calentando, entonces se enfriaría un poco la atmósfera y resulta que el vapor de agua, de cuánto hay, depende muchísimo de la temperatura. ¿De dónde sale el vapor de agua? Pues entre otras cosas de los océanos, se evapora, pero cuando una parcela de aire sube a mayor altitud se enfría. ¿Y qué pasa con el vapor de agua? Se condensa y por eso llueve o hay nieve, ¿no? Entonces la cantidad de vapor de agua es muy limitada. Si pusiéramos todo ese vapor de agua como una capa líquida, ocuparía en todo el planeta nada más como 2 o 3 centímetros. Y la cantidad de dióxido de carbono, si fuera sólido, como hielo seco,
de todo el planeta ocuparía nada más como 4 milímetros, o sea que es una pequeñísima cantidad de la atmósfera. Pero eso es lo que determina nuestro clima. Pero siguiendo con el vapor de agua, si quitamos el dióxido de carbono, se enfría un poco la atmósfera y se condensa más el vapor de agua. Y haciendo experimentos, modelos y entendiendo cómo funciona esto, sin dióxido de carbono se empezaría a condensar todo el vapor de agua. ¿Y qué pasaría? Que la temperatura promedio de la superficie en un par de décadas llegaría a menos 18 o menos, porque sería todo, el planeta estaría congelado y por eso reflejaría pues una buena parte de la energía que llega del Sol. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esa pequeñísima porción de la atmósfera, que es dióxido de carbono, junto con algunos otros gases que si me da tiempo menciono como el metano, el óxido nitrógeno, pero el dióxido de carbono es más de la mitad de este efecto. Eso es lo que le llamamos el efecto invernadero natural y es lo que es responsable por esos 33 grados de diferencia que tiene la superficie del planeta. Es responsable pues que haya vida en nuestro planeta y por eso el dióxido de carbono lo llamamos el termostato del planeta. Hay muchas otras indicaciones a través de épocas geológicas que nos demuestran la enorme importancia del dióxido de carbono. Cuando hay, por ejemplo, una actividad volcánica mucho mayor de la que hemos tenido en estos últimos miles de años y se acumula más el dióxido de carbono, el planeta se calienta enormemente. Es cuando había cocodrilos en el Polo Norte, cosas de ese tipo es cuando había mucho más dióxido de carbono, ¿no? En fin, todo esto lo resumo como lo que se entiende en términos muy muy sencillos, cómo funciona el clima del planeta, el clima natural, con el efecto invernadero. Bien, pues voy a tratar de apurarme un poco. ¿Qué pasa con esta pequeñísima cantidad de dióxido de carbono? Si lo medimos, y lo medimos recientemente, pues se ha hecho con aparatos de química analítica sofisticados, pero podemos medir cuánto había hace 500,000 de años, por ejemplo. ¿Cómo le hacemos? Pues resulta que podemos ver cuánto dióxido de carbono hay en burbujas de aire que están atrapadas en conos de hielo, por ejemplo, en la Antártida o en Groenlandia, y se pueden contar los años, porque se ve claramente cómo nieva cada año distinto. Entonces sabemos cuál era la composición química y de manera más indirecta hace varios millones de años. Y si nos fijamos, pues para hacer algo más determinado, en los últimos 10,000 años, pues ha subido y bajado un poquito la concentración de dióxido de carbono alrededor de 280 partes por millón, esos 2 milímetros de hielo seco que tenemos. Y de repente, desde la revolución industrial, o sea, hace poco más de un siglo, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, ¡pum!, aumenta la concentración. ¿Cuánto? Pues ahora es 40% mayor de lo que ha sido en millones de años. Y eso ha sucedido en una escala geológica repentina. Si lo hacemos en una gráfica de 10,000 años, es una línea recta perpendicular a la escala horizontal. O sea, es un cambio repentino en escala geológica. ¿Qué pasó? Pues está muy claro, es la quema de combustibles fósiles. Podemos además medir la composición isotópica y otras maneras de asegurarse de que ese dióxido de carbono que repentinamente ha aumentado no es natural, viene de petróleo, que a su vez viene de la fotosíntesis acumulada por millones de años, pero lo estamos todo soltando a la atmósfera en unas cuantas décadas. Bueno, eso ya es sorprendente. Si es el termostato del planeta y lo estamos aumentando drásticamente en unas cuantas décadas, pues ya es cuestión preocupante. Pero hay otra medición que resultó complicada, pero ya está muy muy claro el resultado, y es cuál es la temperatura promedio de la superficie del planeta. No es fácil medirla porque hay que usar termómetros en miles de sitios y ajustarlos, etcétera. Y pues hace 1000 años no había termómetros, pero indirectamente a través del espesor de anillos de árboles y muchas otras variables sí podemos inferir cuál era la temperatura del planeta en promedio de la superficie. Hacemos la misma gráfica de 10,000 años y sube un poco y luego baja. ¿Y qué
pasa? Desde la revolución industrial, sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado, ¡pum!, se dispara otra línea vertical, un cambio repentino brusco en escala geológica. Un aumento que no parece muy notable es de 0.8 grados centígrados, pero está clarísimo en las mediciones. Entonces la pregunta evidente es si hay alguna conexión entre estas dos mediciones. Esto no es teoría, son mediciones. Un cambio brusco en el dióxido de carbono, la composición química de la atmósfera de origen de actividades de la sociedad, y un cambio brusco en la temperatura. Pues ahí es donde la comunidad científica, con mucho cuidado, haciendo estudios, mediciones, etcétera, pues concluye que sí están conectadas estas dos mediciones y que el cambio de temperatura sí es consecuencia de ese cambio en la composición química. Pero los científicos son muy conservadores y muy cuidadosos, pero no estamos seguros. ¿Por qué? Porque el clima es un sistema complejo, es como el cerebro humano, etcétera. Es un tema complejo, es difícil de entender en todo detalle. Entonces la ciencia básica está muy bien establecida, pero hay problemas como el efecto de las nubes, etcétera. No están seguros, pero pueden hablar de probabilidades. Y por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático, un grupo de científicos que se ponen de acuerdo para evaluar la literatura, dice, bueno, pues hace en el 2007, muy bien, ahorita me pongo al tanto, pero a ver si lo puedo, ellos lo pueden, ahorita les digo, déjenme terminar la frase y les digo. Bien, estaba yo hablando del cambio climático como lo aprecia el panel intergubernamental de cambio climático. No están seguros, pero en el 2007 nos dijeron, bueno, pues hay un 90% de probabilidad. Y en el 2013, 2014 dicen, no, pues ya sabemos mejor, hay 95% de probabilidad. No estamos totalmente seguros, pero caray, sí sería una coincidencia enorme que la temperatura hubiera aumentado por casualidad. Pues a ver si podemos pasar varias para alcanzar. Me estoy hablando del primer mito, seguimos con varias que ya discutí. La siguiente, vamos a pasar muchas muy seguido. No, esta no es mía. A ver si pueden adelantar las láminas. No sé si me entienden. Si lo pudiera hacer yo lo hago, si no les digo la siguiente. Bueno, esto ya lo cubrí, que es lo de los medios. La siguiente, van a ser muchas, muy rápido. La siguiente, aquí está el planeta y tiene la atmósfera, es como la cáscara de una manzana. La siguiente, por favor, la que sigue, vamos a irnos muy rápido, es el efecto invernadero natural, ya lo describí. La siguiente, si no, no vamos a acabar, la composición química de la atmósfera. La siguiente es el planeta estaría congelado. La que sigue, esta es la gráfica de cómo ha cambiado el dióxido de carbono. Lo que les decía es un aumento repentino. Todavía no, esperen, no. Yo les digo, ustedes no adivinen, por favor. Vamos a trazarnos dos, una menos. Bueno, ya vieron, se puede, nada más es un botoncito. A ver si puede. A ver si pueden retrasarlo. Ahora sí, no tanto. No. Miren, adelante. Una más, otra más, una más, varias más. Si no, mejor no las voy a usar. Otra más, donde estaban, si quieren no hacia atrás, no, hacia adelante. Más, síganle. Adelante. Otra más. Una más. Una más. Más. Esa es la temperatura. Muy bien. Ahora sí. Ven cómo cambia repentinamente. Una más. Ya no estamos poniendo al tanto. La que sigue. Ahora sí, este es el panel intergubernamental. Ya llegamos casi a donde estoy. Una más. La que sigue. Esto es la complicación que tienen las nubes. Y una más. Ahora sí, ahí párenle un momentito. Ya acabamos con el clima natural y cómo está afectado por la sociedad.
¿de acuerdo? Entonces voy a hablar del siguiente mito. Y el siguiente mito es que este es un problema del futuro. Que pues, ¿por qué nos preocupamos? A lo mejor ustedes o sus nietos, aquí los jóvenes, pues ya que se preocupen ellos, nosotros no es un problema que nos afecte. No, eso también es un mito porque ya está pasando el cambio climático. La que sigue, les voy a explicar por qué. La que sigue, una más, nada más una, ahora sí. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ya se está fundiendo el Ártico. En el verano ya está cambiando con muchísima claridad. Ya puede haber barcos que atraviesan el Ártico en el verano. Es un cambio espectacular que no había ocurrido en millones de años. Y de repente está ocurriendo pues en décadas. Esto es realmente espectacular y no es para finales de siglo, es hace 2 años ya. Ahora sí, la que sigue, una más. Bien, otras cosas que nos preocupan son lo que llamamos eventos extremos de clima. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? Pero sí están ocurriendo más inundaciones en todo el planeta, en todos los continentes. Y aquí en México pues nos están afectando mucho y acaba de ocurrir también desastres pues en Baja California. La que sigue, por favor. A ver si se puede. Una más. En la que sigue lo que vemos, pues eso sí les afecta aquí. Sequías. Eso es también, la duda es qué tanta conexión tiene con cambio climático, pero en México nos está costando mucho, en California también. Estos son los eventos extremos de clima. La que sigue, por favor. Nos vamos a ir bastante rápidamente. En la que sigue lo que explico es esta pregunta. Ya hace pues 3 o 4 años los científicos todavía estaban dudosos porque no había suficientes estadísticas. Pero esto ya cambió. En años recientes ya la comunidad científica ya ha hecho una conexión mucho más clara. Vamos a pasar a la que sigue, a ver si se puede. La conexión es la siguiente: el cambio climático no es lo que ocasiona estos eventos. Ahí le paramos un momentito. No los ocasiona, pero sí aumenta su intensidad. Y el ejemplo más claro son las ondas de calor, porque ha cambiado la temperatura, y estas son temperaturas en zonas tropicales, semitropicales, que es una curva gaussiana, aquellos de ustedes que han tomado estadística, pero que se ha desplazado. Y antes lo que definíamos como una onda de calor extrema, muy preocupante, es cuando había una desviación de 3 desviaciones estándar, o sea, muy fuera del promedio, mucho más caliente que lo normal. Ese tipo de ondas de calor, como se ha desplazado la curva gaussiana, ya son decenas de veces más frecuentes hoy en día. Bueno, pues ya está cambiando el clima. Entonces, la conclusión es esa. No le achacamos un evento específico al cambio climático, pero sí estadísticamente le achacamos el aumento de intensidad de estos eventos extremos al cambio climático. ¿Por qué? Por la temperatura ha aumentado, hay más humedad, por eso las lluvias son más intensas y por eso hay más sequía, porque pues, a mayor temperatura en zonas donde no está lloviendo se evapora el agua más rápidamente, etcétera. La que sigue, por favor, a ver si se puede. En la que sigue ya vamos termino con ese mito de que esto es para el futuro. No, es para hoy en día, pero en el futuro es mucho más preocupante todavía. Pero en fin, vamos a hablar, voy a hablar un poco más de eso al final, pero ahorita quiero hablar con este otro mito muy importante, y es que pues muchos dicen, mire, aunque el cambio climático sea real y aunque estén ocurriendo cosas, nos saldría tan caro dejar de usar combustibles fósiles que ni lo piensen. No podemos hacer nada con respecto a ese problema. Ese es un mito. ¿Por qué? Porque hay estudios de economistas muy claros, muy serios, que nos demuestran que no es el caso, que sí podemos hacer cambios a un costo muy razonable. Y eso es lo que voy a tratar de ilustrar con las próximas figuras. A ver si nos podemos ir a la próxima. Y en la próxima figura voy a empezar a contarles un poco la historia de esto. Esto es nada más una gráfica de dónde vienen la energía que usamos. Sin entrar en detalle, pues una buena parte viene de combustibles fósiles.
de carbón. Aquí en México no tenemos muchas minas de carbón, usamos poco, pero usamos combustóleo, que son muy contaminantes, igual que el carbón. Pero en fin, una buena parte de la energía del planeta, 70-80% es de combustibles fósiles. En la que sigue, lo que vemos es empezar a ver qué es lo que habría que hacer para cambiar esto. Y aquí, nada más históricamente, me voy a referir hay una serie de eventos que se llaman Conferencia de las Partes. Tuvimos una muy importante aquí en México, en Cancún, pero antes de eso hubo una en Copenhague, en Dinamarca. Yo tuve la oportunidad de estar en esa junta con el presidente Calderón, pero tenía la peculiaridad de que había 120 o 130 jefes de Estado, el chino y el presidente Obama y Chávez en ese momento había, en fin, imagínense, 130 jefes de Estado, y prácticamente todos se pusieron de acuerdo en que sería prudente que la temperatura del planeta en promedio no subiera más de 2 grados. Ya subió casi 1 grado. Entonces la pregunta es, ¿qué se requeriría para lograr eso? Desgraciadamente esto no llevó a un acuerdo internacional, porque los negociadores no se pusieron de acuerdo. Los jefes de Estado sí, pero los negociadores no. Entonces, en la siguiente, lo que empiezo a explicar es cómo se podría lograr eso. Y aquí lo que vemos es una curva de emisiones de dióxido de carbono, y junto con metano y algunos otros gases, cómo están aumentando en estas décadas. Estamos en la línea azul de hasta arriba. Si queremos que la temperatura no suba más de 2 grados, teníamos que reducirlas muy drásticamente, a menos de la mitad, y pues alcanzar los niveles que teníamos en el año 2000, pues en varias décadas. ¿Qué tan factible es eso? Vamos a pasar a la siguiente, y aquí es donde los expertos en la siguiente lámina nos explican que en principio sí es factible. Sin entrar en detalle, son emisiones también, y estamos en la actualidad por arriba de esa zona verde y queremos pasar a la zona azul, reducir emisiones muy drásticamente. Y la solución es la siguiente: no hay ninguna solución mágica. Si hacemos esto, ya lo bajamos. Hay que tomar muchas medidas simultáneamente. La primera serie de medidas muy importantes es usar energía más eficientemente. Con eso pues reducimos las emisiones de combustibles fósiles, pero también hay que usar lo que llamamos energías renovables. Podemos inclusive capturar emisiones. Vamos a verlo con un poco más detalle en la siguiente lámina, que es el tipo de cómo empezamos a ver las soluciones. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, pues lo que saben ustedes ya, como un foco incandescente gasta mucho más electricidad pues que una lámpara fluorescente o que un LED. Entonces mejora drásticamente la eficiencia de la energía para iluminación con estos métodos más modernos, y eso pues reduciría, si lo hiciéramos de manera muy generalizada, reduciría muy drásticamente emisiones en ese sector. La siguiente, por favor. Aquí son nada más, vamos a pasar rápidamente 2 o 3, si podemos pasar a la siguiente. Pues hay energías renovables en México, en algunas partes de México, por Oaxaca, etcétera. La energía eólica es muy favorable porque hay mucho viento. Ya es comparable el costo al de las energías fósiles en ciertas circunstancias. Entonces ya es una realidad, no es mucho más costoso. Eso también es un mito. Se está usando en Dinamarca, por ejemplo, ahí no hay tanto viento, pero en fin, se puede hacer. Vamos a pasar a la siguiente. También la energía solar. Resulta que ya no tengo lámina de energía solar, pero les pongo el ejemplo de que en Alemania usan mucho más energía solar que aquí en México, y los pobres no tienen tan buen tiempo, tienen mucho menos sol que el que tenemos nosotros, o sea que aquí estamos atrasados en ese respecto, ¿no? Pero otra muy controvertida es la energía nuclear, y la idea aquí es que las plantas de nueva generación sí tienen un potencial muy importante para darnos energía, pero con plantas que sean muy seguras, y claro, el costo pues también tiene que bajar. Pasamos a la siguiente, y no me estoy acordando muy bien, sí, perfecto, sí. ¿Qué es lo que habría que hacer pues?
para implementar estas medidas para que realmente se redujeran las emisiones. Aquí es una especie de resumen. El consenso de los economistas y los políticos, etcétera, es que la mejor manera, no es la única, pero la mejor manera de incentivar todos estos cambios es que hubiera un acuerdo internacional que le pusiera un costo, un precio a las emisiones de dióxido de carbono, porque eso pues incentivaría el uso de energías renovables. Y ya en México ya estamos cobrando por eso, pero muy poquito. En California también se está haciendo, hasta en China, pero el chiste es que hubiera un acuerdo internacional para que esto fuera un costo apreciable en todo el planeta. Con eso las energías renovables empezarían a competir muy favorablemente, el ahorro de energía también sería mucho más probable, etcétera, ¿no? Pero además, lo que es muy importante es seguir haciendo investigación, porque resulta, por ejemplo, las celdas fotovoltaicas que generan electricidad directamente con luz solar, pues han bajado de precio espectacularmente en los últimos 4 o 5 años. Entonces, por eso ya son prácticamente competitivas con energía de combustibles fósiles en ciertas partes del planeta, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer investigaciones donde ustedes jóvenes podrían contribuir muchísimo, nuevas tecnologías que tienen un potencial gigantesco. Y ya, claro, hay que hacer cooperación internacional para que los países pobres pues puedan crecer económicamente a pesar de que se tomen medidas. Eso es muy factible. Pero aquí la última medida es las que les mencioné antes, medidas ganar, medidas que nos conviene, como usar energía más eficientemente, porque pues favorecen a nuestro desarrollo económico con o sin cambio climático, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ya voy a tratar de terminar muy pronto para ver si podemos platicar un poquito. A lo mejor esta es la última lámina que voy a enseñar, porque quiero dejar un poquito de tiempo. Esta lámina la produjeron mis colegas del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con los que yo estuve profesor muchos años ahí trabajando con ellos, y refleja, antes de explicársela, la situación que tenemos de un sistema complejo, de que no podemos predecir con mucha confianza cuál va a ser la temperatura promedio de la superficie del planeta, hacia finales de siglo, porque es un sistema muy complejo. Pero sí podemos hablar de probabilidades. Entonces, con modelos muy complejos, el del MIT es uno de los más grandes que hay, y modelos de la economía global, acoplándolos, es como si estuviéramos con un juego de ruleta. Entonces, si no hacemos nada, tenemos la ruleta de la izquierda. 2 grados, pues ya ni de chiste. Lo más probable es que la temperatura suba pues más de 4 grados, pero podría subir más de 6. Eso sí sería extraordinariamente peligroso, y ahorita se los enseño en un momento. Pero podemos cambiar de ruleta si le ponemos un precio a las emisiones, si tomamos las medidas que les acabo de describir. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta cambiar de ruleta? O sea, tiene que ver con ese mito que les indiqué antes de que sería muy costoso. Y en fin, a lo mejor algunos de ustedes alguna vez han jugado ruleta, pero les voy a proponer un juego. Imagínense que tienen la ruleta de la izquierda y que yo les ofrezco, ustedes ganan $100,000 siempre y cuando la temperatura no suba más de 4 grados. Si sube más de 4, pues ya no ganan nada. Pero les hago una oferta. Si quieren les cambio de ruleta, pero algo les va a costar. Si ganan, ¿cuántos de estos $100,000 estarían dispuestos a darme? Pues piénselo un momentito. Es el problema que estamos poniéndole a la sociedad. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ese cambio? ¿Qué es lo lógico? Pues con la de la izquierda, pues lo más probable es que pierdan, ¿no? Con la de la derecha a lo mejor ganan, pues a lo mejor de los 100,000, ¿cuánto me darían? ¿20,000? ¿30,000? Pues sí, sería razonable. Pues resulta que el costo, de acuerdo con los economistas, viéndolo con mucho detalle, son nada más $1,000 o $2,000.
O sea, es el 1 o 2% del Producto Interno Bruto global. Claramente es mucho menos que el costo de los impactos. Si la temperatura subiera 6 grados, podría haber catástrofes gigantescas para una buena porción de la población, lo que llamamos puntos prácticamente irreversibles de transición a nuevos sistemas de clima, donde pues podría haber sequías en donde ahora hay bosques tropicales, etcétera. Sería altamente problemático. Y es por eso que el acuerdo de los economistas, y con eso voy a prácticamente terminar, hoy en día, es que aunque no tengamos, aunque parezca un juego de ruleta y no tengamos la certeza de lo que va a pasar, lo más lógico para la sociedad es tomar un seguro, sobre todo si el seguro no nos sale carísimo, un seguro para evitar catástrofes. Y eso es lo que se llama en inglés para los economistas fat tails, o sea, las colas anchas en las distribuciones estadísticas. Está muy bien documentado. Es una inversión lógica para la sociedad invertir en ese tipo de seguros, ¿de acuerdo? Entonces, es absurdo que haya situaciones como la que tenemos hoy en día, de que haya países como Estados Unidos, que su Congreso, el Partido Republicano, pues no acepta el problema del cambio climático por razones puramente políticas. Por fortuna eso empieza a cambiar, pero están apostándole a algo totalmente absurdo, como si viviéramos todavía en la época de la astrología. La ciencia ya está muy bien establecida. Eso no es aceptable. ¿Y por qué? Pues porque primero por la razón económica que les acabo de decir, que es mucho más lógico y nos sale mucho más barato tomar hoy las medidas necesarias. Pero además tenemos razones éticas muy importantes, pues sería totalmente irresponsable dejarle a futuras generaciones, a ustedes, un clima en el que el desarrollo económico va a ser mucho más difícil, en el que eliminar la pobreza va a ser prácticamente imposible, etcétera. Sería altamente irresponsable. Y es por eso que el mensaje es que tenemos que hacer el cambio. Y yo sí doy un mensaje de optimismo. Yo creo que la parte racional empieza ya a dominar inclusive en Estados Unidos. Por eso es probable que en los próximos años sí se pueda llegar a un acuerdo internacional. Pero miren, termino con un ejemplo para hablar de estas cosas de probabilidad. Y el ejemplo es el siguiente. Yo pues normalmente viajo mucho, estoy yendo a Estados Unidos, Europa, etcétera. Y ocasionalmente pues ya en el avión listo para despegar y todo, y anuncia el piloto: tenemos un problema mecánico, vamos a tener que esperarnos varias horas para arreglarlo, no se preocupen, pero no se bajen del avión. Chin. Bueno, pues voy a llegar tarde. ¿Qué pasa? Bueno, a lo mejor hay otro piloto que dice lo mismo: tenemos un problema mecánico, nos atrasaríamos 2 o 3 horas para arreglar, pero sé que algunos de ustedes tienen mucha prisa, así es que vamos a despegar, no se preocupen, nada más hay un 10% de probabilidad que no lleguemos. A ver quién se sube. Termino con eso, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que no sé si hay oportunidad de tener algún intercambio, de ir a algunas preguntas, no sé cómo andamos de tiempo, pero yo pues encantado. Si quieren, yo empiezo mientras alguien decide hacer la primera pregunta. Nada más quería darle un mensaje a los jóvenes de lo importante que es la investigación científica en nuestro país y